Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Gregorio Laguna, Marco Rosso y David Guzmán, quien les habla, y vamos a exponer el tema de aguas superficiales. Entonces, para empezar, aguas superficiales. El concepto de aguas superficiales es la proveniente de las precipitaciones que no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación. O sea, quiere decir de que proveniente de diferentes precipitaciones se puede crear o se pueden obtener diferentes tipos de caudales. También se pueden los manantiales o nacimientos de agua originada por aguas subterráneas. Tipos de aguas superficiales. Se pueden distinguir de dos tipos de aguas. Están las aguas lóticas o corrientes, que son las masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección, que son los mares, ríos, lagunas, riachuelos y arroyos. Las aguas lénticas se denominan como las aguas quietas o estancadas, tales como los lagos, las lagunas, las charcas, los humedales y los pantanos. El mar. El sentido del mar es una masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Geológicamente, el mar es importante como espacio de sedimentación. También va motivadas por un proceso epirogénicos, por la eutanasia y la isostasia, que es la transgresión y regresión. También podemos presentar en el tema de los ríos, tema de lagunas, tema de mares, los cambios de nivel. Los cambios de nivel se miden en relación con la tierra emergida y los cambios diarios causados por las mareas, que son bastante conocidas. Las corrientes marinas. Las corrientes del mar son otra forma de movimientos del agua del océano. Hay corrientes horizontales y verticales, cuya velocidad varía de un punto a otro, pero que cada 1800 años mezclan las aguas oceánicas. Las corrientes de marea son locales, horizontales, pero a menudo rápidas. Algunas se miden en kilómetros por hora, se deben a la acción del sistema de tierra, sol y luna. Aquí podemos ver el proceso que causa el tema de viento, también se maneja ahí, la turbidez. También tenemos las corrientes de densidad, que se explica como los cambios de temperatura, salinidad y carga de suspensión. El tema de la carga de suspensión es el material suspendido como la tierra, la arena, en los mares. El perfil hidrográfico. Según la distancia a la que se encuentra la tierra firme y su profundidad se distinguen en el mar, la zona costera o litoral, situados en la cercanía inmediata de la costa. Podemos ver que en la zona del Zócalo hasta los 200 metros de profundidad y la batial de 200 a 800 metros. Dentro del sector de profundidad media y dentro del sector profundo de las zonas epimeléficas encontramos el talud continental, que está de 800 a 2400 metros de profundidad, y la epilagíaca a partir de los 2400 metros. También podemos ver que están las plataformas pelágicas, que están entre 2400 y 5500 metros de profundidad, y las fosas pelágicas o abisales más de 5500 metros. Ahí en la imagen podemos darnos que está todo el tema de los números y los perfiles, y el perfil hidrográfico como tal. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco del ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el agua humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua, que es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso, la cual es la precipitación. Y si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae en forma de nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. La erosión del suelo. Podemos decir que la erosión del suelo es el cual que no está protegido por un manto vegetal natural o artificial. Es presa de la erosión por los agentes atmosféricos y está amenazado de desaparición si nada detiene el agua que cae sobre el suelo. Esta discurre por las pendientes, las erosiona, provoca una crecida de los arroyos y los ríos se desbordan.
También podemos decir que las curvas de distribución o concentración de las aguas en el tiempo de lluvias y caudales sirven para el diagnóstico del estado de una cuenca, puesto que el descontrol hídrico y pluviométrico van de la mano entre sí y con el nivel y tipo de cobertura del suelo. La erosión en zonas de ambiente tropical. Podemos definir en 4 factores: el factor físico de la erosión, factores antrópicos de la erosión, estabilización de taludes y control y manejo de aguas. Corrientes superficiales. Las corrientes superficiales son todos afluentes, ríos, quebradas que desembocan en el mar, y este nuevamente los provee agua. Un río es una corriente de agua continua o perenne que, intermitente o no, se desemboca en el mar, en otro río, afluente o en un lago emisor, o que pierde por el terreno, el cual es un factor llamado endorreísmo. Se llama régimen de un río la evolución habitual del caudal de un río en el curso de un año, procedencia de las aguas que lo alimentan, régimen nival, pluvionival, periodicidad de sus aguas altas y bajas, grado de regularidad de su caudal, entre otros. Las partes de un sistema de drenaje son el resultado de la unión de las aguas de las torrentes. Estas líneas que forman puntos más altos de los relieves son las divisorias, quienes distribuyen hacia uno u otro lado de las aguas de las precipitaciones. Las zonas geográficas que alimentan a un mismo río están limitadas por 2 divisorias y se denomina como cuenca hidrográfica. Perfil de una corriente. Los perfiles de las corrientes las podemos catalogar por zonas. Para ellos existen 3 zonas. La zona 1 es la que está localizada aguas arriba. Es la zona de la erosión. Predomina la erosión de fondo sobre la lateral. Es una erosión lineal vertical que se contrapone a la erosión del área. La zona 2 está localizada en la parte media de la corriente. Es la zona de suspensión. Y la zona 3 está localizada aguas abajo, es la zona de depósitos próxima a niveles de base o de desembocadura. La evolución de la corriente. Podemos decir que la evolución de la corriente es un trazado de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Está caracterizado por un descenso de la pendiente yendo de su nacimiento hasta el nivel de base general, que es el mar. Los ríos pueden encontrar niveles de base locales, como lo son los embalses de aguas de las presas, hasta su desembocadura. La evolución de la corriente se puede nominar en el relieve también el perfil de equilibrio de la corriente y en cambios de niveles de base de la corriente. Deltas. Los deltas son formaciones que se dan cuando un río penetra el mar o un lago y toda su carga se sedimenta formando un montículo extenso y suave pendiente que al ir creciendo obliga al río a fluir sobre él para llegar a su embocadura. Abanicos. Los abanicos o conos aluviales son depósitos formados en la intersección de la montaña con el valle de salida de los ríos. Valle. Un valle se forma por 2 procesos. El río va excavando la tierra arrancando una estrecha franja de roca de su lecho y de este modo produce un perfil en V. Posteriormente la meteorización ensancha el valle transformando las rocas que forman las márgenes del suelo. Terrazas. Una terraza de tierra plana situada a lo largo de la pared del valle justamente sobre el valle de crecidas. Una terraza se forma cuando la tierra sube o baja el nivel del mar y el río empieza a cortar su llano de crecidas. En esa imagen se puede ver en la primera canales paralelos de la costa, en la segunda canales paralelos al río. La dinámica fluvial. La comprensión de los fenómenos erosivos del suelo y las crecidas e inundaciones, como también los fenómenos de la disolución, supone crecimiento de ciertos procesos dinámicos de las corrientes de agua. Las obras de ingeniería pueden diseñarse sin atender la naturaleza de estos procesos.
Flujo. Un flujo puede ser laminar o turbulento. En el primero, las líneas de flujo son paralelas a ellas y la velocidad es más baja. Concepto de velocidad terminal. La velocidad que alcanza un cuerpo en caída libre dentro de un fluido en reposo. Es decir, cuando su aceleración sea nula debido a la fricción que contrarresta el efecto de la gravedad. Modos de transporte. Existen tres, que es disolución, suspensión y carga de fondo. La disolución es un fenómeno por el cual se separan las partes de la roca al hacer contacto con una corriente. De esta manera las partes son transportadas por dicho caudal de agua. Suspensión. Por el concepto de velocidad terminal puede mantener las partículas en suspensión dentro de un fluido de movimiento, levantarse por líneas de turbulencia de flujo. La carga de fondo predomina el depósito sobre la carga, que va en suspensión. Esas partículas se mueven en saltos formas de erosión, levantamiento directo, que es el que provoca turbulencia al colocar carga en suspensión. La abrasión es el efecto lija de las cargas sobre la pared y el fondo. Cavitación es el desconchamiento de fragmentos de roca provocando el hundimiento de vacolas. Impacto y disolución. En la zona alta del río, por la velocidad y las cascadas rápidas, es frecuente el impacto de flujo. La desnudación, erosión superficial de las aguas de escorrentía agravada por la tala, quema y asadón. Épocas de avenida. Por el mal uso del suelo se intensifican las avenidas de corriente. Control torrencial y fluvial. Es importante conocer la capacidad de arrastre. Estos valores son para guijarros de entre 30 centímetros por segundo, en arena 3 centímetros por segundo y para limos 3 milímetros cada segundo. Morfología y red de drenaje. La morfología y las estructuras pueden estar determinadas por la composición y la disposición